Muy bien, pues Dios te bendiga, mi hermano o mi hermana amada. La gloria del Señor. Oramos antes por los enfermos, oramos antes por los hermanos, que la bendición siga cayendo en medio de nosotros, que ahora el Señor nos bendiga por medio de su palabra y que tu corazón esté presto, sensible a lo que el Espíritu quiere decirte esta mañana. Y si vas a la palabra de Dios, abre las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. El texto que voy a leer se encuentra tanto en Lucas como también en Marcos. Lo que conocemos como los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Este texto que vamos a leer se encuentra ahí. Voy a exponer un versículo, pero evidentemente, como sabéis, interpretando bien las Escrituras, ese versículo está dentro de un contexto, dentro de un contexto que seguramente conocéis porque este texto es muy conocido, es un texto que se repite mucho, es un texto que, bueno, pues que yo creo que está en nuestros corazones, en nuestra memoria, etcétera, etcétera, y yo seguramente que lo habré compartido alguna que otra vez, vosotros también. Pero ha puesto el Señor en mi corazón que te comparta este texto que quiero compartirte en esta mañana y quiero dar el título de la prédica, esa prédica que tenemos ahí, ese lema, avanza porque lo profético se cumple. Hoy tenemos avanza como discípulo, avanza como discípulo. Si la semana pasada teníamos avanza con ánimo, porque es fundamental, hoy quiero hablarte del discípulo. Avanza como discípulo. Dice Mateo capítulo 16. El verso que ya seguramente que estás ahí, que conoces algunos que otros, el verso que vamos a exponer en esta mañana es el verso 24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Verdad? Pero para que te estés ahí un poco y no perdamos el hilo del por qué un poco va a decir Jesús esto, leemos desde el 21, que dice lo siguiente. 16:21 en Mateo dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén, hermanos. Está ahí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y, más que su palabra, nuestros corazones. Antes de entrar un poquito en el tema, hermanos, de hoy, quiero recordarte las últimas predicaciones que hemos estado teniendo en estas semanas pasadas, desde aquel día que compartíamos sobre avanza, la profecía se cumple. Hemos tenido también una predicación diciendo de que Dios restituye todas las cosas que se hayan perdido. Avanza, Dios tiene grandes cosas para ti. Avanza y toma lo que Dios te da. Avanza y no frenes
y no frenes la bendición. Hay tantas predicaciones, ¿verdad? Avanza en tu crecimiento, avanza en la misión, cumple tu misión, como decíamos hace 2 semanas, una palabra importante para nosotros, hermanos, para esta iglesia, para esta congregación. Avanza con ánimo, era la de esta última semana. Hermanos, Dios nos llama para hacernos iglesia, para que formemos su cuerpo, para hacernos cuerpo suyo, el cuerpo de Cristo. Y hay algo que se denota en la palabra, y a eso cuando el Señor nos llama y llama a mujeres y hombres, se le da el calificativo de discípulos, ¿no? El Señor nos llama para hacernos sus discípulos. Como le pasó aquí, como estamos leyendo el texto, dice que Él le dijo a sus discípulos, Él nos llama para hacernos sus discípulos. Y el discípulo, quiero decirte en esta mañana, que el discípulo sigue a su maestro en todo, tanto que prácticamente es o intenta de ser una fotocopia de ese maestro. Es decir, ese ejemplo del maestro. El maestro es ejemplo para él y él debe de ser ejemplo para otros y dar a conocer a ese maestro. Acordaros, ya Jesús había resucitado cuando Jesús está allí y los discípulos. Y ya en el patio, antes de resucitar, cuando él tiene que ir a la cruz, después de la negativa de Pedro, le van a decir a aquellos que están allí alrededor, mira, estos también están con Jesús, se parecen dice, hablan como Él. Es decir, había tal relación de que muchos de Jesús se habían impregnado ellos. Es decir, el discípulo de Jesús muestra a Jesús. El discípulo de Jesús muestra a Jesús. Y hay una gran diferencia, hermano, entre ser discípulo y seguidor de Cristo, como dice, tome su cruz y sígame. Es decir, el discípulo sigue a Cristo, pero es totalmente distinto el discípulo, el seguidor de Cristo, al que sencillamente cree o es creyente. La Biblia dice en Santiago 2, dice 19, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, hay una diferencia abismal de ser creyente a ser un discípulo o seguidor de Cristo. Hay un abismo, hermanos, porque si tú te pones a hablar con muchísimas personas, hay una gran mayoría que creen. Tú le preguntas a cualquiera y le dice, oye, ¿tú crees? Y te dicen, yo creo en Dios, yo creo que algo hay, lo que pasa es que creo a mi manera. Es decir, hay muchos creyentes, pero discípulos o seguidores de Jesús ya hay menos. Y a eso es a lo que el Señor nos llama, a ser discípulos, no sencillamente creyentes, discípulos. El contexto, como conocéis, de este versículo 24, ¿verdad? Donde dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El contexto es que Jesús está anunciando, profetizando su muerte y su resurrección. Y este texto es con antelación ya a esa semana de pasión. Dentro de poco ya el Señor va a ser arrestado y va a ser crucificado. Y Él va a decir, oye, todo lo que le va a acontecer, Él lo va a decir. Pedro en un arrebato de que su maestro va a ser preso, va a ser detenido, va a pasar sufrimiento, le dice, Señor, ten compasión de ti, que esto no te acontezca.
Y el Señor lo reprende porque esa labor era la labor del diablo, de Satanás. Impedir que Cristo fuera a la cruz. Esa labor era del diablo. Por lo tanto, ahí Pedro comete esa insensatez, quizás por ignorancia, ¿no? Le dice: Señor, que esto no te acontezca a ti, que tú vayas a pasar por este sufrimiento. Y le dice: mira Pedro, aquellos que quieran venir en pos de mí, que quieran ser mis discípulos, se tienen que negar, tienen que tomar su cruz y me tienen que seguir. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por mí, la hallará. Es decir, él pone en un nivel, en una escala alta, el discipulado. Y los discípulos, queridos hermanos y hermanas, son los que avanzan. Los creyentes son los que siempre están en el mismo lugar. Pero los discípulos, los seguidores de Cristo, son los que avanzan, son los que crecen, son los que edifican, son los que se edifican, son los que van adelante, son los que se desarrollan, son los que proveen de todo lo necesario a ese mismo cuerpo de Cristo. Ellos son edificados para edificar a otros. Esos son los discípulos de Jesús. Jesús dice que hay que pagar un precio, y hay que pagar un alto precio. Hay que pagar un alto precio. Hermanos, hermanas, quiero deciros de que muchas veces queremos ser cristianos a nuestra manera. Queremos ser cristianos a nuestra forma. Queremos ser cristianos viviendo de la manera que a nosotros nos agrada. Queremos ser discípulos de Jesús, pero sin tener ningún tipo de compromiso. Pero sí decimos que somos discípulos de Jesús. Queremos ser discípulos sin ningún tipo de entrega. Queremos ser discípulos sin ningún tipo de renuncia. Queremos ser discípulos queriendo vivir la vida que a nosotros nos agrada. Y la vida que nos agrada es la carne. Porque la vida que vivimos o que queremos vivir es la vida de la carne. Por eso no renunciamos, por eso no nos comprometemos, por eso no nos entregamos. Porque queremos vivir la vida, pero la carne. Pero sí decir, porque de ser es una cosa y decir es otra. Ya el Señor mismo lo dice en el Evangelio también de San Mateo, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. No es que yo creo, yo es que tengo al Señor. Bueno, pero eso ¿por qué? Tomas tu cruz, te niegas a ti mismo, sigues a Cristo. Y hay una amalgama de pensamientos, de criterios, de cuestiones que aquellos que quieren seguir o ser discípulos de Jesús sin ningún tipo de cambio de principios, de cambio de valores, de cambios de pensamientos, queremos seguir con nuestra forma de vida, caminos propios, y evidentemente esos caminos no agradan a Dios, no agradan a Dios. Aún más, Jesús dice en Lucas capítulo 14 del 25 al 27, no lo lea, yo te lo leo, dice: grandes multitudes iban con él. Lucas 14, 25 al 27 dice: y volviéndose les dijo a las multitudes que iban con él: oye, ¿ustedes qué me queréis? ¿Sois creyentes? ¿Queréis ser mi discípulo? ¿Me queréis seguir? Pues mira, os voy a decir una cosa. Y le dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Wow! Hay un precio que pagar. Hay una renuncia que hacer. Hay una entrega de vida. Pero el que entrega la vida, halla la vida eterna. Ahora, el que quiere guardar la vida aquí, sabrá lo que hay después de la muerte.
que es infierno por toda la eternidad. Es decir, estos son los parámetros. Estos son los parámetros. Y estos son los parámetros que uno tiene que tener claro, querido hermana y hermano. Y te lo digo, ¿por qué? Porque verás que hay algunas predicaciones que meto alguna cuestión, porque a raíz del tiempo, de los años, de los momentos, de la información, de todo esto, de todo este tipo de cosas, hermanos, estoy convencido, y así lo hablamos pastores, y discutimos, y dialogamos, y para aquí, y por allá, y compartimos, y hay una... Podríamos decir... Hay un pensamiento, hay un aire, ¿no?, que se está dando aún dentro de la propia iglesia evangélica, que estamos cayendo en cuestiones de no vivir la palabra de Dios, de no predicar el verdadero evangelio, de no abrir ni aún las Sagradas Escrituras en los púlpitos, sino tener a la gente oyendo con lo que quiere oír, con deseos en el corazón, motivándola de una manera emocional, psicológica, pero dejándola en el infierno. Aún estamos cayendo. Ya hay evangélicos que van por la calle y te los ves como eso que dicen la mayoría de los católicos, ¿no? Sí, yo soy católico, pero no practicante. Bueno, hay ya quien dice, yo soy evangélico, pero no practicante. Bueno, eso en la iglesia evangélica no cabe. Aquel que es evangélico, que es cristiano, que es seguidor de Cristo, que es discípulo de Cristo, tiene una vida. Tiene una vida. La iglesia no salva, ni te hace cristiano por venir a la iglesia, no. Pero el cristiano viene a la iglesia, evidentemente, porque forma parte de su vida. El Señor está en todo lado. Está con nosotros cuando vamos a comer, cuando salimos, cuando paseamos, cuando disfrutamos, cuando jugamos al fútbol. Está con nosotros. La iglesia no nos hace ni más bueno ni menos bueno. Pero aquellos que son de Cristo tienen una forma de vida, y parte de esa vida es reunirnos. Que no hay ningún impedimento. Si estás enfermo, estás trabajando, pues es normal, pero ¿por qué? Porque eso es algo, querido hermano, hermana, y permíteme que te lo diga, natural del discípulo de Jesús. Y es que te emana de tu interior. Tú tienes ganas, tú tienes gozo, tú tienes alegría, tú tienes inquietud por reunirte con tus hermanos. ¿Por qué? Porque eso le agrada a tu Padre. Si tú eres mamá o papá y tienes hijos, por lo menos para mí lo es, queridos hermanos y hermanas, y yo muchas veces con Mari tengo cierta inquietud cuando pasan días y no veo a mis hijos, cualquier cosa, y para mí no hay nada más maravilloso que sentarme a la mesa y tener a mis hijos allí comiendo conmigo, charlando, compartiendo, riéndonos, gozándonos, metiéndolos unos con los otros. ¡Ay! Nos metemos y disfrutamos. Eso es algo maravilloso. ¿Qué dice papá que está en el cielo cuando nos ve a todos? Pero cuando faltan, dice, no está. Eso es una maravilla. Eso forma parte del discipulado, de aquellos que realmente hemos conocido a Cristo, sencillamente porque estamos agradecidos. Yo cuando entré aquí saludé a una hermana, y me dijo, hermano, ¿cómo estás? Digo, estoy loco porque hoy es un día especial. Especial no tanto, sino porque hoy me puedo reunir con vosotros. Hoy puedo veros, hoy puedo abrazaros, hoy puedo conocer algo más de ustedes. Hoy algo aquí especial porque sus hijos y sus hijas estamos todos reunidos alabando y glorificando a nuestro Padre. Amén. Eso es una maravilla, eso es un gozo. Y eso los que son verdaderos discípulos lo tienen en su corazón. Tienen ese deseo de estar con el hermano, de estar con la hermana, juntos, adorando a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Hay de aquellos que no les hace falta la iglesia, en el sentido, la iglesia me refiero a nosotros. ¡Ay, qué pena! Porque no se están dando cuenta que si tú no estás en el cuerpo de Cristo, quizás te debas de pensar si perteneces al cuerpo de Cristo.
Y si estás en el cuerpo de Cristo. Si no perteneces al cuerpo de Cristo, por mucho que tú digas, que tú hables, aunque recites textos bíblicos, quizás te pienses si tienes la salvación o no tienes la salvación. Porque se es del cuerpo de Cristo o no se es del cuerpo de Cristo. ¿Me entendéis, querido hermano y hermana? ¿Me entendéis? Qué bueno estar esto y tener esto en mente, para que no nos coja desprevenidos y nos coja con las lámparas de aceite vacías y despistados, dormidos, etcétera, etcétera, etcétera. El discipulado, Jesús lo va a decir muy claro. El que quiera seguirme, el que quiera estar, tiene que hacer esas 3 cosas. Hay creyentes esos hermanos que no cambian, que no renuncian, que no quieren dejar su forma de vida. El creyente, el discípulo, el seguidor es totalmente diferente al creyente. El que cree solamente cree y dice que es creyente pero no es discípulo, es como las olas del mar. Ola que viene y ola que va. Vienen y van. No hay entrega, no hay poder, no hay sustancia. No se avanza. No se avanza, no se avanza, no se avanza. Yo quiero, hermano, estoy orando para que todos vayamos a una y todos rememos a una y todos avancemos para la gloria del Señor. La palabra de Dios dice que los discípulos han muerto para sí y viven para Cristo. Ya son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Los discípulos renuncian a su vida por la vida de Jesús. Tienen compromiso con la obra y la misión de Jesús. Los discípulos tienen un Señor, pero también un dueño, y este es Jesucristo. Los que son discípulos, queridos hermanos y hermanas, tienen el deseo de compartir lo que tienen en el corazón. Si tú eres discípulo de Jesús, tú quieres hablar de tu Maestro. Si tú no hablas de tu Maestro, te tienes que preguntar qué ocurre en tu corazón. Los discípulos hablan del Maestro, predican la palabra, predican del Evangelio del Reino de los Cielos, hablan de su Maestro. El discípulo va adelante con todas las consecuencias. Si queremos ser seguidores y discípulos de Jesucristo y tener una vida llena de poder, de avance, debemos de hacer estas 3 cosas que dice este texto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. En otras palabras, Jesús nos dice, si quieres ser como yo, si alguno quiere hacer mis obras, si alguno quiere ser mi representante, mi embajador, mi discípulo, mi seguidor, si quieres seguirme, si alguno quiere ser de ese grupo de discípulos, de esos seguidores míos, debe de hacer 3 cosas. La primera es negarte. Niéguese a sí mismo. Eso nos cuesta, querido hermano y hermana. Eso nos cuesta muchísimo. Eso de negarnos a nosotros, eso de mi mente someterla, eso de obedecer, eso de que mi orgullo, lo que yo pienso, lo que yo valgo, lo que yo sé, lo que yo opino, mi criterio, eso cuesta mucho trabajo, querido hermano y hermana. Eso tiene que ser obra del Espíritu Santo. Niéguese cada uno a sí mismo. Debemos negarnos a hacer nuestros propios pensamientos y sentimientos nos sugieran. No debemos permitir que nuestra alma se salga con la suya. El cristiano carnal es el que permite que su alma, donde radica pensamientos, emociones, voluntad, etcétera, controle su vida. No podemos permitir que nuestra alma controle nuestras vidas. El cristiano espiritual es el que es dirigido por el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser espirituales. Debemos orar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Como dice la palabra de Dios en Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Todo nuestro ser debe de estar sometido y rendido al poder del Espíritu Santo. Jesucristo no permitió que su alma controlase aún su propia vida, sino que se sometió a Dios y fue obediente hasta la muerte en cruz. Y allí, en el Getsemaní, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando decimos que no se haga nuestra voluntad, no estamos negando a nosotros mismos, y este es el primer ingrediente para vivir una vida de poder y ser un seguidor de Cristo. Salmo 131 dice: en verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño detestado de su madre, como un niño destetado está mi alma. David acallaba su alma como un niño destetado. Estaba el alma de David, porque llegó un momento en su vida que se sometió, que empezó a ser humilde, y que toda aquella carnalidad que había habido entre él de riquezas, de orgullo, de vanagloria, de acusaciones, de crítica, de juicio, de excusas, todo lo puso bajo los pies de Dios. Aleluya. Debemos acallar nuestra alma, debemos negarnos a nosotros mismos. Si nos negamos a nosotros mismos, quiero decirte, hermano, mi hermano, ¿vamos a vivir una vida en poder? No. Porque hay dos cosas más que debemos de hacer. En otras religiones hay personas que oran, que se niegan a sí mismos. Algunos andan descalzos, otros ayunan, dan limosna, caridad, etcétera, pero no tienen poder porque necesitan hacer las tres cosas que Jesús dijo que hiciéramos. Él dijo a todos los que allí había: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En segundo lugar, tome su cruz. Tome su cruz. Y quiero decirte, hermano, querido amado y hermana amada, que nuestra cruz no... Hace ya un tiempo me contó un hermano un chiste muy gracioso. Estábamos en los bautismos allí en Valdelagrana, ¿verdad? Que no lo voy a contar ahora. Pero era de San Pedro. Y bueno, lo voy a contar. El hermano está aquí. ¿Sabéis por qué o quién fue el apóstol que más sufrió? Creo que era así. ¿El apóstol que más sufrió? ¿Eh? ¿Quién? Pablo. Pedro. ¿Por qué? Porque tenía suegra. Porque tenía suegra. Ahora las suegras están diciendo: hermano, te reprendo. Hermano, lo que ha contado. Tenía suegra, ¿eh? Querido hermano y hermana, tu cruz no es tu suegra, ¿eh? Ni tu marido, ni tu esposa, ¿eh? No. Tu cruz no es eso. En el tiempo, tanto en el Antiguo, en ciertos imperios, como en el Nuevo Testamento, la cruz es símbolo de muerte. La cruz es símbolo de muerte. Y Jesús nos dice que debemos morir. Y cuando dice Jesús: toma tu cruz, te está diciendo: tú debes de morir en tu cruz. Crucifícate a ti. Crucifica tu carne. Ya no te niegues, solamente negarte no, sino que debes de morir, anularte totalmente. ¡Wow! Qué fuerte es eso, querido hermano y hermana. Para hombres y mujeres, ¿eh? Es muy fuerte que te anules. Cuando morimos a nosotros mismos es cuando entendemos que sin Él nada podemos hacer. Cada día debemos de morir a nosotros mismos. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice en Corintios: os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y en Gálatas dice: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Pablo había tomado su cruz, había sido crucificado con Cristo, y ahora la vida de Jesús
se manifestaba en él. Jesús vivía poderosamente en él. Por eso él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso él pudo decir, para mí el vivir es ganancia, más. ¿Cómo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aleluya. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿conocéis la historia de Jacob? Jacob tuvo que morir a sí mismo. Jacob tuvo que morir a sí mismo. Dice que Dios envía un ángel a la vida de Jacob para que Jacob pudiera entender que sin Dios nada podía hacer. Este patriarca, ¿verdad? Dice que Dios nos pone en situaciones para que entendamos que le necesitamos, para que dejemos de confiar en nosotros mismos y para que confiemos y nos apoyemos solamente en Él. Desde que Jacob estaba en el vientre de su madre, Rebeca, ¿verdad?, fue un luchador. Dice que él salió del vientre de su mamá, dice que agarrado a ese talón de Saúl, su hermano. Dice que aún los hijos luchaban dentro de ella, Génesis 25, ¿verdad? Y Jacob venía agarrado al talón de su hermano. Dice que Jacob tenía un carácter de luchador a lo largo de toda su vida hasta que se pelea con un ángel, con el ángel de Jehová. Después de esta pelea, Jacob, el luchador, se convirtió en un príncipe y se convirtió en Israel. Dice la palabra de Dios: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Entonces dice que el varón le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, aleluya. Bendito sea el Señor. Dios permitió que Jacob se quedase sin fuerzas. Dios tuvo que llevarle al límite. Y cuando el ángel se iba a ir, Jacob se da cuenta que lo que necesita es la bendición de Dios. Nuestras peleas, nuestros esfuerzos no van a conseguir nada. Lo que necesitamos es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios solo se consigue si somos capaces de negarnos, tomar nuestra cruz y hacer este tercer paso. Debemos de morir a nosotros mismos, hermanos. Jacob tuvo que morir a sí mismo para poder vivir su vida en paz y con la bendición y el poder de Dios. Amén. Dice el Evangelio de Juan: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. Si a ti te se ven los frutos, o queremos que se nos vean los frutos del Espíritu, se nos tiene que ver menos a nosotros. Para eso tenemos que morir. Cuando tomamos nuestra cruz, cuando morimos a nosotros mismos, cuando permitimos que Jesús viva en nosotros, vemos más fruto que cuando nosotros gobernamos nuestras propias vidas. Y es cuando ya comenzamos a avanzar, pero todavía nos falta algo. Nos falta algo para vivir una vida poderosa en el Espíritu. Y es seguir a Jesús. Jesús le dijo: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ahora me sigues. Ahora tenemos que seguir a Jesús. Y
Y acabo con esto, diciéndote, querido hermano y hermana, que debemos de seguir a Jesús, debemos hacer lo que Él haría, debemos de ir donde Él iría, ver lo que Él vería, pensar lo que Él pensaría y decir lo que Él diría. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 21, dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir las pisadas de Jesucristo. Y si seguimos sus pisadas, las huellas que dejaremos serán las huellas de Jesús. ¿Conocéis aquella historia? Hay una historia breve, sencilla, yo la voy a cortar, es un poco más larga, pero yo la voy a cortar. Dice que había un discípulo de Jesús, seguidor de él. Dice que estaba paseando por la playa de la Puntilla. Estaba paseando por la playa de la Puntilla, un día con mucha necesidad. Y dice que empezó a hablar con Jesús. Dice que Jesús empezó a andar a la vera de él. Y él hablaba con Jesús. Y él miraba y veía que había esas 4 huellas de esos pies, las huellas de él y las huellas de Jesús. Y iba hablando con él y su corazón estaba siendo consolado, estaba siendo bendecido, socorrido. Pero de buenas a primera mira y solamente ve sus pisadas. Y veía sus pisadas. Y sintió algo en su corazón. No perdió el gozo, la consolación, pero se quedó un poco pesadumbrado. Y le dijo: Señor, Señor, ¿te has ido, no estás? Y le dijo: no, hijo mío, esas pisadas son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Amén. Las pisadas de Jesús. Tenemos que seguir sus pisadas. Y hay algo, querido hermano, que se cuenta. Habéis conocido esto de cuando las películas del oeste, ¿verdad? Estas batallas de los indios, con los cowboys. ¿Habéis oído hablar eso de fila india, de hacer fila india? De hacer la fila india. Os comparto esta anécdota porque es cierto. Dice que los indígenas, los indios, dice que tenían una estrategia, y para que no pudieran contar el número de los que iban a luchar, dice que todos seguían las pisadas del primero. Iba uno y todos seguían las pisadas del primero, y parecía que siempre había uno. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Que no se nos vea a nosotros, sino que se nos vea a Él. Alguien dijo que cuando nos vamos de viaje, dice que suceden 3 cosas. Una, que dejamos algo atrás. Hay algo que llevamos. Y hay un camino que empezamos a coger. En nuestro caminar, en nuestro viaje espiritual, dice que también suceden 3 cosas. Hay algo que dejamos atrás, la vieja vida, el pecado, la carnalidad. Hay algo que llevamos, nuestra cruz, y hay un camino que seguimos, Jesucristo. Amén. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Si queremos vivir una vida llena de poder y de avanzar, debemos negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos y seguir solamente a Jesús.
Querido hermano y querida hermana, cuando seguimos a Jesús, nos parecemos a Jesús. Y parecernos a Jesús es ser de bendición para otros, ser obedientes a Dios y hacer la voluntad de Él conforme a su palabra. Predicar el Evangelio y el reino de Dios como lo hizo Él. Orar por los enfermos como oraba Él. Mirar con compasión como miraba Él. Cuando andamos y seguimos a Jesús, quiere decir que estamos llenos del Espíritu Santo, que estamos llenos de su presencia y que andamos en una nueva vida, una vida con Jesús. Y es ahora cuando nosotros avanzamos, no siendo creyentes, sino discípulos de Jesús. Amén. Cierra un momento tus ojos, porque no sé si aquí hay alguien que todavía no siga a Jesús. De esta manera que hemos predicado hoy. Si hay alguien que no siga a Jesús y quiere recibirlo en su corazón, ahí donde tú estás, sencillamente me haces una señal y hacemos una oración por ti. Si tú quieres recibir a Cristo, si quieres empezar a seguir a Cristo, si nunca lo has confesado, si nunca has reconocido su señorío sobre tu vida, si nunca te has dado cuenta de tu situación y del por qué Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, yo quiero decirte en esta mañana que recibas a Cristo para que tengas vida eterna. Él va a perdonar tus pecados y te va a dar algo que solamente Él te puede dar, que es la bendición de Dios. Si tú nunca has recibido a Cristo, levantas tu mano ahí donde estás y recibes a Cristo en esta mañana. Aleluya. Y si no, querido hermano y hermana, yo quiero decirte que seamos sinceros delante de Dios. Estamos delante de su presencia. No juguemos a ser discípulos cuando solamente somos creyentes, porque te puedes buscar un problema. Te lo digo con todo mi amor, porque te amo profundamente. Te amo. Y no quiero que te lleves un chasco. Ser discípulo de Jesús es reconocer su señorío sobre tu vida. Ya no gobiernas tú, gobierna Él. Si tú sigues gobernando tu vida, quiero decirte que hoy es un momento para que le pidas perdón al Señor. Y le digas: Señor, me arrepiento de llevar una vida gobernada por mí, de dejarte a ti a un lado. Yo quiero que tú empieces a gobernar mi vida. Yo quiero vivir en el poder de tu Espíritu. Yo quiero sentir esa presencia tuya como nunca la he sentido antes, Señor. Señor, yo no quiero ser un religioso, una religiosa, sencillamente porque me enseñaron un día a tal cosa, sino yo quiero vivir tu presencia. Yo quiero seguirte de una manera sincera, completa. Y que en mi casa vean de que hay presencia tuya, de que mi vida está bendecida por ti, de que yo busco la bendición de los demás, el favor de Dios sobre los demás. Querida iglesia, estamos todos estamos llamados a ser discípulos. A ser discípulos. A ser discípulos. Y ser discípulos, querido hermano, es de mucha bendición, pero también tiene un precio. Tiene un precio, pero es de mucha bendición. Porque quiero decirte de que, y quiero ser serio en esta mañana y sincero contigo, el diablo te va a cobrar todavía un precio más alto. El diablo te va a cobrar un precio más alto.
y lo que vas a obtener al final del camino es nada. Es estar fuera de ese lugar de presencia. Lleva tu vida ahora al trono de la gracia. Lleva tu vida ahora al trono de la gracia. Aleluya. Y dile, Señor, yo en esta mañana voy en pos de ti de una manera mucho más seria y profunda de lo que hasta aquí lo he hecho. Quiero que no me gobiernen mis pensamientos, Señor, ni mis criterios, sino que me gobierne tu palabra, que me gobierne tu espíritu. Yo no quiero ser el que manda, yo quiero que me gobierne el espíritu. Voy cada día a llevar mi vida a la cruz para que todo mi ser sea roto, quebrantado y pueda tener ese poder del Espíritu en mi vida. Y voy a mostrar a Cristo. Cuando vea a un enfermo, voy a orar por el enfermo. Cuando vea a un perdido, voy a predicar tu palabra, Señor. Voy a hablar de mi Maestro, de aquel que yo sigo. Voy a tener compasión porque voy a mirar como miras tú. Voy a hablar en favor de los demás. No voy a criticar, no voy a juzgar. Voy a dar bendición. Voy a hablar bien. Voy a ayudar al que pueda. Voy a apoyar al que pueda. Voy a extender tu gracia porque tú me has bendecido para bendecir a otros. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Querido hermano, vivamos una vida plena en Jesús. Amén. Una vida plena en Jesús. Una vida cubierta del poder de su Espíritu Santo. Una vida llena de su presencia. Aleluya. Aleluya. Aleluya.